Bendiciones. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Propósito. A fin de que el hombre de Dios, por medio de las escrituras, sea preparado, perfecto para toda buena obra. Espíritu Santo, gracias y dirígenos y llévanos más allá de la luz que nos has dado hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ayer estuvimos hablando sobre el contexto inmediato, sobre cómo identificar el contexto más amplio. Y vamos ahora a estudiar sobre el pensamiento, el pensamiento o el contexto más amplio. El contexto inmediato tratamos que era los versículos antes y después, ¿verdad? Ajá. Entonces, no podemos aislar y hablamos cuál es la ley del contexto. La ley del contexto, ¿cuál es? Oh, pues suena ahí. Que ningún versículo o frase puede significar en forma aislada lo que no significa dentro de su contexto. Esa es la ley del contexto. Amén. Hablamos que contexto es un pensamiento en una sola dirección, alineado todo alrededor, ¿verdad? ¿Verdad? En unidad, armonía. Para evitarnos malas interpretaciones, si usted coge un versículo o una frase y lo aísla, entonces puede que usted le dé un significado diferente a cual el contexto define. Porque el contexto es que define el significado del término y el significado del versículo. ¿Cuándo yo puedo predicar de un versículo? Cuando yo tengo el conocimiento total del contexto del versículo. ¿Me dio a entender? Entonces, ¿cuándo una doctrina es doctrina? Cuando es sostenida en todo el contexto bíblico. Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender esto muy claro, y es que cuando vamos a estudiar el contexto más amplio, tenemos que ver cuándo comienza y cuándo termina. Porque el contexto inmediato es los versículos antes y después. Ahora, nosotros nos quedamos en el objetivo 5.3, dado un ejemplo de las escrituras, encontrar unidad de pensamiento completa. Pensamiento completa, que sería la base mínima de un estudio bíblico. En otra palabra, identificar el pensamiento completo. Hermano, nosotros hicimos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Mateo, capítulo 5, ahí Jesús comienza a enseñar el sermón del monte de la bienaventuranza. Pero no simplemente eso. Jesús está enseñando son las leyes del reino. Jesús no está enseñando solamente la bienaventuranza. Jesús está enseñando también claramente las leyes del reino. Entonces Jesús comienza en el capítulo 5. En el capítulo 5 Jesús comienza. Entonces en el capítulo 5 tenemos el capítulo 6 entero. Y en el capítulo 7, versículos 28 y 29, que Jesús termina. Allí vemos que el pensamiento no se para en el capítulo 6, no se para en el capítulo 5, sino en el capítulo 5, capítulo 6, sino en el capítulo 7, versículos 27 y 29. Capítulo 7, versículos 28 y 29. Entonces, allí se para el pensamiento completo. Entonces, si nosotros no podemos identificar el pensamiento completo, vamos a estar enseñando media verdad o un pensamiento a media. Ahora, ¿cuáles son las técnicas para poder identificar un pensamiento completo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a analizar hoy. Amén. Entonces, vamos allá. La página 99. 99. ¿Verdad? Amén. Objetivo 5.3. Identificar el pensamiento completo.
Bueno, ¿quién quiere leer? Porque yo no puedo hacerlo todo. Amén. Amén. No sé, podemos leer, yo leo también. Lea, Vamos a ¿no? leer también. Lea. Con vos, Vos pensar hermanito, después la hermana me porque ayuda, porque hay que ayudar uno al otro. No, está bien. Vamos. Así, Con voz así fuerte. nos desarrollamos. para el estudio, hermanito, ¿eh? Mire, vamos a hacerlo así. Usted lee un párrafo y Yolandi lee otro párrafo y así sucesivamente. Amén. Pero yo leo de identificación hasta aquí abajo, ¿no? Sí, vamos Usted hasta lea lo el que ejercicio quiera y yo 3. sigo, entonces, así. Hasta el Ok, tres. ya. Identificar el pensamiento completo. Alguien sugirió que la primera regla de interpretación debe ser hacer caso omiso de las divisiones de la Biblia, en versículo y capítulo. Páreme ahí. ¿Por qué? Porque hay que a veces, o muchas veces, hacer caso omiso de los capítulos, versículos de la Biblia. ¿Por qué? Y eso lo hemos tratado. ¿Por qué? Primeramente, de este caso, omiso de divisiones de la Biblia en muchos capítulos. Porque Porque, mi gente, se recuerda que en el contexto original la Biblia no tenía versículo ni capítulo. Ni capítulo ni versículo tenía la Biblia. ¿Se recuerda? Que eso lo hablamos. No tenía eso. Eso fue una invención para poder facilitar el estudio y la memorización, también se puede decir. Pero tenemos que entender algo que eso en el estado original de las escrituras no estaba. exactamente. Entonces aquí viene algo muy importante, que a veces cuando estamos estudiando un capítulo, un versículo o un libro, no podemos definir bien dónde comienza y dónde termina, porque un versículo o un capítulo quiebra. Nos paramos en un versículo o un capítulo y quebramos el pensamiento, porque pensamos que ahí termina. Por eso es importante ver las conjunciones Ya, ok. o las palabras conectivas, que es muy importante también. Conectivas. Y ver dónde termina y dónde comienza otro pensamiento. Porque así que se puede saber cuál es el pensamiento más amplio de X capítulo o de X historia. Porque sabemos que cuando comienza una historia, tiene que terminar en determinado momento termina. Entonces así se cubre todo ese pensamiento. Y ahí podemos predicar e identificar en realidad toda la historia. ¿Me doy a entender? De ese pensamiento, lo que se está, de la narración que se está narrando, lo que se está diciendo, lo que el autor está narrando o lo que escribió, para poder nosotros predicar todo el pensamiento y así poder tener todo bien detallado y bien estructurado cuando vayamos a enseñar o predicar y podamos predicar y enseñar todo un pensamiento completo, no un pensamiento a media. Amén. Sigamos. Primera vez. Y capítulo. En realidad no estoy seguro de si yo haría de eso una regla de interpretación. Pero es una buena idea. El lector siempre debe recordar que la división de la Biblia es en capítulos. De la división de la Biblia en capítulos y versículos son innovaciones modernas, creadas para ayudarnos a encontrar los pasajes, no a interpretarlos. Los antiguos escritores no usaban signos de puntuación, ni dejaban espacio entre los pensamientos claves. Los manuscritos eran demasiado costosos, pero es difícil leer un libro intenso como el de Isaías. Sin contar con algunas divisiones, fue así como un erudito llamado Stephen Lanton creó la división en capítulo. En el En 1200 el 1228 después de Cristo, y Robert y Stephanus. Stephanus sugirió la división en versículos en 1560 después de Cristo. Jansen en Para mí. 1569. Aquí tenemos la gente que inventan los capítulos y los versículos. Ok. Entonces tenemos a Stephen Lanton que inventó los capítulos. Y después tenemos a Stephanus que sugirió los versículos.
Uno pasó en el 1228 y el otro pasó en el 1560. Todo pasó después de Cristo. Entonces, esto es muy importante cuando usted vaya a estudiar, o si usted tiene una Biblia que le da párrafos completos, donde no tiene división de versículos, ni división de versículos ni capítulos, eso le puede ayudar mucho. Entonces, así usted puede identificar más rápido el pensamiento completo. Porque es importante, hermano, porque a veces estamos leyendo un libro y ¿qué pasa? Que si tú eres un lector crítico, te das cuenta y dices, espérate un momento, falta algo aquí. ¿Lo debes entender? Entonces tú comienzas a leer y lees, y lees, y lees, y hay un momento donde viene un punto de detención. No viene coma, viene un punto. Y tú ves que tú tienes una y después de que aconteció todo esto, ya ahí ya viene otro pensamiento, otra historia, otra narración. Entonces tú te devuelves para atrás, te das cuenta de que ya tú tienes toda la historia, desde el comienzo hasta el final. Entonces allí tú comienzas a estudiar, si quieres predicar o enseñar o aprender algo de parte de Dios acerca de lo que el escritor quiso decir completamente. El pensamiento más amplio nos ayuda a nosotros a evitar errores y cometer y enseñar media verdad o pensamiento a media. Sigamos. Al estudiar la Biblia, esté consciente de que tales divisiones tienden a ser artificiales y pueden distraerlo, aunque el propósito de ella es facilitar la lectura bíblica. En realidad no estimulan a visualizar de versículos independientes más que el pensamiento completo. En el mejor de los casos, las divisiones en versículos hacen algo más que señalar oraciones y en el peor de los casos dividen los segmentos de una oración. Puesto que no podemos depender de las divisiones en versículos para delinear correctamente los pensamientos completos, debemos buscar otro método. Permítame sugerir dos métodos muy obvios. Primero, observe si el versículo comienza con una conjunción. Ahora, ¿se recuerda la palabra conectivas? Conjunciones que conectan. ¿Verdad? Algunas en énfasis, algunas en contrastes, algunas en comparaciones, algunas hacen transición de pensamiento. Entonces, tenemos que poner atención a las conjunciones o palabras conectivas. Las palabras conectivas pueden llevar contraste, pueden conectarnos a otro pensamiento, hacer una transición de un pensamiento a otro. ¿Me entienden entender? Entonces, eso nos puede ayudar a nosotros a identificar un pensamiento completo en una narración. Mucha gente no lo ven así, pero cuando nosotros, vuelvo y repito, estudiamos cómo identificar el pensamiento completo en Mateo 5 de la bienaventuranza, allí vemos que Jesús en realidad está enseñando sobre las leyes del reino, de los cielos. Y te das cuenta que él no termina ni en el capítulo 5, ni en el capítulo 6. Él viene terminando en el capítulo 7, versículos 28 y 29. Cuando agarramos el capítulo 12 de Apocalipsis, en algunas traducciones, déjame buscar aquí. Como le hemos hablado, aquí tenemos otra traducción. Yo tengo aquí, a ver, la traducción de Reina Valera 1995 y traducción interconfesional Dios habla hoy, revisión del 2002. Ahora, si nosotros vamos al libro de las Revelaciones o Apocalipsis, le voy a mostrar algo. Usted lo vamos a usar como por ejemplos, para que usted entienda que uno tiene que tener cuidado con estas cosas. En el capítulo 12, vaya allá. Es el capítulo 12, muy mentado, ¿eh? ¿El 12 de qué pasó? De Apocalipsis. Amén. Amén.
usted tiene en el capítulo 12, tiene usted tiene Reina Valera en 1960, ¿verdad? ¿Verdad? Su capítulo 12, ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿Ya? tiene 18 versículos. 18. En la mía es 17. ¿Sí? Ya. 17. 17. De usted 17. Bueno, yo tengo aquí la Reina Valera 1995 y 2000, Dios habla hoy, 2002. Ok, Dios habla hoy, 2002. Ese no sé, es 60. Oiga esto, tiene 18 versículos. Dios habla hoy. Sí, dice así. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Ahora, en el capítulo 13 dice, vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas, es otra traducción, y 10 cuernos. Ahora, cuando leo la del 1995, Reina Valera, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. No da mención de que el dragón se plantó o se puso o se paró a la orilla del mar. No lo dice. Pero en otra traducción sí. Pero en el original griego, en el idioma original griego, en el capítulo 12, sí tiene 18. Ok. ¿Me entiendes? Y sí lo dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que a veces no entendemos, por ejemplo, en el capítulo 12, cuando el enemigo es echado fuera del segundo cielo, vemos claramente que cae a la tierra, ¿me entiendes? Y entendemos que en el capítulo 12 hay un versículo 18 que dice que el dragón se paró a la orilla del mar. Pero en el capítulo 13 de la Reina Valera dice, vi subir del mar, no, perdón, me paré sobre la arena del mar. ¿Te entiendes? Como si fue Juan que se paró. ¿Me entiendes? Pero en realidad quien se para aquí es el enemigo. Porque en el capítulo 12, versículo 18 lo entiende claramente. Entonces, si no sabemos eso, si no vamos a ver el contexto más amplio, ¿dónde termina verdaderamente? Entonces vamos a pensar que es Juan que se para, cuando en realidad es el dragón. Ok. Porque lean el 1960 para que usted vea. ¿Qué fue? Versículo 13. 13. Capítulo 13, versículo 1, perdón. 12:13. Capítulo 13, versículo 1. A 13:1. Sí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Páreme. Dice que él se paró, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí leo, Dios habla hoy de traducción interconfesional del 2012. Dice ¿Ya? así. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Ahí está más. ¿Me entiendes? Y el dragón se paró a la orilla del mar. Fue el dragón. Pero si yo leo en el capítulo 13 de esta misma versión, dice, vi subir del mar. Ya. Pero ahí que dice, léalo de nuevo el capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar. Ahora, ¿Quién se paró? da a entender como que fue Sí, Juan que se sí, paró. sí, yo Y lo usted leo lo así, entiende sí, lo así. entiendo así. ¿Me entiendes? Ahora, Claro. ¿me están entendiendo? Claro. Pero en realidad es el dragón que se paró Ok. para revestir al anticristo, a la bestia, del poder infernal. Porque en el capítulo 13, versículo 5, 1 hasta el 5, allí da a entender claramente que el diablo le da su poder, su autoridad y su trono al anticristo, a la bestia, al imperio infernal, y a este personaje demoníaco que será revestido y investido de poder satánico para gobernar el mundo. Entonces, si nosotros a simple vista vemos y no escudriñamos y no investigamos, da a entender cómo que es Juan que se para. Claro. Pero en realidad es el demonio, es Satanás, el dragón, que se para revestir así al antiguo imperio romano junto con su nuevo César el anticristo, revestirlo de todo el poder satánico infernal para llevar a cabo su obra aquí en la tierra en el periodo de la gran tribulación. Entonces, nosotros tenemos que seguir viendo dónde comienza y dónde termina el pensamiento más amplio, Exacto. para evitar
esas confusiones y enseñar un pensamiento a media. Otra cosa que es importante, tener varias traducciones, porque mira, aquí tenemos una traducción, voy y repito, déjame leer otra vez, es muy importante para estudio, Reina Valera de 1995, y tenemos traducción interconfesional, Dios habla hoy, revisión del 2012, del 2002. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener varias traducciones. Si no tenemos un conocimiento Ya. amplio del griego, de los idiomas originales, les recomiendo que tenga como algunos 7, 8 o quizás 10 traducciones en su casa y compare para cuál le dé más claridad en cuanto a lo que más se acerque el escritor original, porque hay que ser sincero, hermano. La traducción es traducción, no son malas, pero la traducción sigue siendo una traducción. Claro, ¿Me claro. entiendes? Entonces es muy Para diferente aclarar más. Ya. que yo diga, por ejemplo, me paré a que yo diga que diga que el dragón se plantó Claro. a la orilla del mar y que en el capítulo 12 hay un versículo extra, un versículo 18. ¿Me entiendes? Y ese versículo 18 es en realidad el versículo 1 del capítulo 13. Pero en el capítulo 13 de la Reina Valera de 1960 dice, y me paré sobre la orilla del mar. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Y vi subir. Una bestia. Entonces va a entender como si Claro. fue Juan. Pero en realidad lo que está diciendo es que en realidad fue el dragón que se plantó a la orilla del mar para hacer subir de los confines del abismo al demonio, bestia, anticristo y revestirlo así de su poder satánico. Amén. Amén. De las aguas satánicas. Bueno, que simboliza también muchedumbre, multitud, abismo, etc. Pero ahora, es algo muy importante para evitarnos predicar y enseñar un pensamiento a medias. Bien, ¿usted ve lo diferente que es? Ok, entonces sigamos. Confusión. Vea la palabra conectiva en la lección anterior y si finaliza o no con un punto o con signo de interrogación. Segundo, incluye en su biblioteca una Biblia dividida en párrafos. Esto le ayudará a visualizar bloques de pensamiento en vez de versículos sin conexión. Colosenses 3:18. Vamos allá. Ahora, vamos allá y usted me va a decir dónde terminamos. Amén. Vamos allá y usted me va a decir dónde terminamos. Colosenses 3:18. Tres 18. Sí. Amén. Siga. 18. Sí. Leo. Ujú. Solamente hasta el 18. Deberes sociales de la nueva vida. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Siga. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Siga. Hijos, obedeced a vuestros padres, en todo porque esto agrada al Señor. Siga hasta el 25. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Una pregunta, ¿termina ahí? En el capítulo 4, ¿no? ¿Dónde termina? No, en el 4. El 4 de... En el 4 comienza a hablar con los amos. Vamos a hacer ya, en el 4 y termina. No, pero ¿dónde termina el pensamiento? Presento vuestro amo terrenal y no sirviendo. Perseverante en oración, velando en el
¿Dónde termina el pensamiento de los deberes, De los deberes. de los deberes sociales de la nueva vida? ¿Dónde termina? Para que usted vea. Termina en el versículo 6. No. No, porque ahí ya termina al final del capítulo 4. Anda solamente para lo- ¿Dónde termina? Mire bien el versículo 1 del capítulo 4. amo Haced lo que es justo, recto con vuestros siervos, perseverar. sabiendo que también vosotros tenéis Termina en un el amo en 2. los cielos. Ahora, fíjate, 4.2. 4.1. 4.1. 4:1, sí, porque dijo, si tú estás mandando todo, a hacer todo ahí. Deberes sociales de la vida, Ya, de la nueva porque vida. después dice persevera en la oración. Usted- Ahí ¿Usted está entendiendo? ¿Ve? ¿Usted ve? Si usted sigue leyendo, si usted no lee bien y no analiza bien, usted va a decir, bueno, termina en el 25, pero no es así. En el 4 también. En el final, sí, 4. Usted va 4.1, ya. esto puede complicarle la vida a cualquier predicador, ¿sabe? 4:1. Si no analiza bien las cosas, desde qué punto a qué punto, cuándo comienza y cuándo termina. Amén. Entonces, mi hermana Yorlani, por favor. ¿Alguna vez se ha quedado anonadado ante la belleza de un paisaje montañoso y le ha venido a la mente el versículo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 121:1. Si lo ha hecho, usted meditó en medio pensamiento. Este versículo aparentemente afirma que el salmista está buscando ayuda en las montañas. Ah, Ya. yo creo que usted vaya conmigo a Salmo 121 para que usted vea. Que la gente piensa, oh, Sí. lo ven así a simple vista, analice bien, mire bien. Salmo 121. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él está viendo las montañas, todo ese periodo de viaje que tenía que llevar a cabo, que iniciar. Él no ve los montes o las montañas o ese camino entre medio de las montañas como algo bueno. Ya. Él lo ve con pánico, Sí. con terror, con miedo, con susto. ¿Por qué? Por los peligros que sabía que tenía que enfrentar en ese camino. Mucha gente lo leen así de simple vista y no conoce la historia. Entonces dice, por ejemplo, en el versículo 2, mi socorro, no, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque él pide socorro. Ya. Mi socorro viene de Jehová, que Peligro. hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Oiga bien. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, analicemos bien por qué el salmista está mirando a los montes de esa manera. Tenemos que analizar que había unos peligros muy fuertes en ese tiempo. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Él está mirando con espanto, con miedo, pero se aferra a Dios como su protector, como el que va a guardarlo de que él salga hasta que él llegue en su entrada. Entonces, analicemos bien esto y leamos para que usted vea. Sin embargo, si lo estudiamos a la luz del párrafo completo, nos resultará obvio que el salmista está mirando los montes con miedo, no con admiración. Al pensar en todos los peligros que se escondían en aquellas montañas, exclama: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde la pregunta diciendo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:1. Su socorro viene de Jehová, no de los montes. Ya. Resulta interesante observar que, según la inscripción, este salmo es un canto gradual. Estos cantos eran entonados cuando se viajaba a través de los montes de Judea, camino a Jerusalén, para participar en alguna festividad o día santo. No hay duda de que el viajero mantenía en su mente los peligros del camino. Personalmente opino que la predicación fuerte es aquella que está basada en pasajes de uno o más párrafos. Párame ahí. ¿Por qué?
¿Por qué? Pero no le opino que la aplicación fuerte es aquella que está basada. ¿Por qué? en párrafos. Porque puede estructurar todo un pensamiento, ¿verdad? Porque cuando tú puedes predicar de un versículo, y eso lo hemos dicho, ¿cuándo? ¿Cuándo usted puede predicar de un versículo? ¿Cuándo? Cuando ya usted tiene el conocimiento de todo el contexto del versículo, y siempre aludo, mejor predique de 3 o 4 versículos o un párrafo, que va a ser mejor. ¿Me entiendes? Entonces, o enseñe, o hable. Ahora viene el punto de que un solo versículo es fácil de ser aislado. ¿Me entiendes? Es fácil de ser aislado. Ahora, si usted conoce todo el contexto de este versículo y sabe su significado dentro de su contexto, entonces eso le va a ayudar a usted a poderse conectar con el contexto y explicarlo desde el punto de vista del contexto. No hay ningún problema. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Que cuando la persona no conoce el contexto de ese versículo, tiende mayormente a aislarlo de su contexto y a enseñar una doctrina preconcebida, y se forma un dogma, una falsa doctrina que la Biblia en realidad no enseña. Y aquí vienen los problemas hoy en día. Sigamos. Siempre aconsejo a los estudiantes bíblicos que eviten predicar de un solo versículo, a menos que sea absolutamente necesario. Además, solo deben hacerlo después de haber estudiado cabalmente el versículo en su contexto más amplio, para asegurar una correcta interpretación. El tipo de predicación más peligroso es el que yo llamo ensartar perlas. Ocurre cuando un orador comienza a hablar sobre un tema y empieza luego a divagar entre media docena de versículos de una poca pertinencia o relación. ¿Qué quiere decir eso? No es nada malo que usted pueda sostener su mensaje con más versículos. Okay. No hay nada de malo. Okay. Lo malo es que esos versículos no tengan conexión con el tema que usted esté predicando. Ya, lógico, ya. ¿Me entiende? Que esté totalmente desconectado del tema que usted esté predicando. Ya. Porque no hay una predicación más fuerte, sostenida en la misma Biblia. Pero ese tema, por ejemplo, si tú estás hablando, por ejemplo, de la sanidad, ¿verdad? Ajá, eso. De sanidad del alma. No venga a salir con, vamos a decirlo así, con El arrebatamiento. el arrebatamiento, un ejemplo. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Entonces, tú estás hablando de sanidad del alma. Claro, ya. No vayan a usar versículos que vayan a hablar del arrebatamiento, vayan a hablar del infierno, Eso. o vayan a hablar de la Nueva Jerusalén. No, habla Claro. que sean versículos que sean consecuentes y consistentes con lo que tú estás predicando o enseñando. Y eso mucha gente no lo ve así. Porque hay gente que coge un versículo y se comienza a predicar de la salvación Okay. y termina predicando otra cosa totalmente diferente. Okay. Entonces usa versículos totalmente fuera De su contexto. del alineamiento de pensamiento que está predicando. Entonces no son consistentes. Entonces eso es lo que puede generar más confusión. Claro. Es lo que puede generar más, nublarle la mente a las otras personas que te están escuchando y decir, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que está predicando? No entiendo. Claro. Por eso hay muchos problemas hoy en día. Si usted va a predicar, predique consistentemente, en una línea, consecuentemente. Por eso yo siempre aludo a la predicación expositiva. ¿Entiendes? Tiene un tema central, título, oración de transición, oración guía, donde tú tienes puntos principales, subpuntos, donde se explican los puntos principales, donde tú tienes una conclusión, ¿me entiendes? Y le da totalmente una secuencia, una línea, donde todo va, vamos a decirlo así, en su contexto, en un solo alineamiento, en un solo pensamiento. Pero si no lo hace así, entonces va a estar predicando de todo un poco, Ya. pero menos Ya de lo que... de una secuencia consistente y en un solo pensamiento, en un solo alineamiento, sino que va a predicar un poco aquí, un poco allá, un poco aquí, un poco allá. Aunque está usando la Biblia. Y siempre digo, ¿cómo la usan? Ya. ¿Cómo es que usan la Biblia? Ahora, ¿qué método de interpretación está usando? ¿Por qué predica así? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está diciendo? No entiendo. ¿Por qué? Porque la persona no es consistente, no es consecuente, no tiene un solo alineamiento, ¿me entiendes? No hay un pensamiento central. Y si lo hay, cogió versículos que no fueron consistentes con lo que él está predicando acerca del tema central que está exponiendo. Es como decir, por ejemplo, tú tienes un tema central y el título es muy diferente al tema. Ya, exactamente. No tiene que ver con lo otro. Ya. ¿Me voy a entender? Entonces sigamos. Que toca además superficialmente con el fin de añadir algo más al tema,
Aunque no es incorrecto citar varias partes de la Biblia para apoyar una verdad, es más beneficioso predicar sólidamente sobre un pasaje y apoyarlo con pasajes paralelos. Cuando se predica sobre 6 versículos sin conexión y no se explica verdaderamente ninguno de ellos, el resultado será un sermón débil y auditorio aburrido o confundido. Débil, aburrido y confundido. Tú ves que hay gente que se siente la predicación pésima. ¿Pero por qué? Ya, porque Porque la persona no predicó todo el pensamiento, no fue consistente en su tema. Entonces las personas se aburren, el tema es débil y entonces la persona, en vez de ser guiada a una comprensión clara de las escrituras, cae en una confusión. Sigamos. Cuarto, en esta sección sugerimos que la buena predicación tiene a estar basada en pasajes de un párrafo o más. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? Tiende. ¿Ah? ¿Perdón? Dice, predicación tiende a estar basada. Oh, perdón. Ya, tiende a estar basada. No sé Sí. qué, ni lo que dije. Pero ahora, ¿Por qué? No que tiende, sino que tiende. ok. Ya, perdón, hermano. En esta sección sugerimos que la buena predicación tiende Tiende. a estar basada en pasajes de un párrafo o más. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué está usted de acuerdo? Vamos a ver. Porque yo la después. Yo creo que aquí, como dice aquí, no. ¿Qué dice? Siempre es aconsejable a los estudiantes bíblicos que eviten predicar de un solo versículo, a menos que sea absolutamente necesario. Además, solo deben hacerlo después de haber estudiado cabalmente el versículo de su contexto más amplio para asegurar una correcta interpretación. Ahí lo saqué del, no sé, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Oiga lo que dice. Ya. En esta sesión sugerimos que la buena predicación tiende a estar basada en pasajes de un párrafo o más. ¿Está usted de acuerdo? Porque sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Pero por qué está usted de acuerdo? Para asegurar una correcta interpretación, ¿no? Para tener un pensamiento más completo, ¿me entiende? Y para poder exponer consecuentemente y alinear en una sola línea todo un mensaje central. Central, ok. Es importante, también está bien lo que usted ha dicho. Está Pero, mejor el suyo, pues. no. Ahora, Sí, Romanos sí. 13:4 dice, porque este sí es un poquito interesante. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Da este versículo a un ministro el derecho de castigar físicamente a un miembro desobediente de la iglesia. Encuentre la unidad de pensamiento completa completa y de su respuesta. Ahora, encuentre la unidad de pensamiento completa o completo y de su respuesta. Vamos a ver. Miguel. Óyeme, no abandonaron. Los hermanos no abandonaron hoy, pero no, seguimos adelante. Ya, yo coloqué aquí, no sé. Sí, diga. Que se trata de la autoridad que tiene el gobierno. El gobierno puede aplicar la pena capital a los criminales o malhechores. En ese tiempo sí. Ya. Sí, en ese tiempo sí. Ahora, hay gente que cogen ese versículo Ya. y dicen, Ok. no, yo tengo la autoridad, Dios me dio la autoridad, Dios me dio la espada, la palabra. ¿Entiendes? Y le aplican disciplina a la gente de mala manera. Ay, Dios. Cuando si analizamos todo el pensamiento y todo el contexto, nos damos cuenta que está hablando es del gobierno que le aplica la pena de muerte a esos malhechores de ese entonces. Desde entonces. ¿Entiendes? Desde entonces. Entonces mucha gente se va por donde no es. Dado un pasaje de las escrituras, seleccionar la interpretación que mejor encaja dentro del contexto inmediato. Estudiar el contexto inmediato. Hermano, ¿qué es el contexto inmediato? Es Antes y después. los versículos antes y después. Entonces, no es tan difícil
Porque ya usted tiene ya un conocimiento acerca del contexto inmediato. Los versículos que están antes y después. Antes y después. Para evitarse coger un versículo y aislarlo y predicar totalmente lo que a mí me parece. O yo pienso, yo creo, yo digo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Amén. Entonces, imagine que alguien procura leer un libro de esta manera. Abre el libro en una página cualquiera. Lee una sola línea y después trata de explicar el significado de esa línea. ¿Cómo así? Abro el libro. Ten misericordia de nosotros. Ya. No. Las cosas no trabajan así. Usted ve por qué que yo digo que hay que estudiar la Biblia sistemáticamente, consecuentemente y diligentemente para evitar ¿qué? Errores fatales. Errores fatales. Amén. ¿Sigo, pastor? Sin tener la menor noción de los pensamientos que la rodean. Tal método de estudio es ridículo y sin embargo es un método común de estudio de la Biblia. Por ejemplo, un padre de familia no permitió que su hijo asistiera a la universidad, apoyándose en Lucas 16, versículo 15. Vaya allá para que usted vea por qué el padre no quería que fuera a la universidad. Lucas 16, 15. 16, 15. ¿Lo leo, pastor? Sí. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. 16, 15. Ahora, la pregunta viene. ¿Es esto una base para decirle a tu hijo, tú no puedes ir a estudiar en la universidad? ¿Cómo usted lo puede saber? ¿Que sí o que no? Vamos a ver. Otro ejemplo y ejercicio. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Interpretar. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estamos estudiando? Principios de interpretación. Sí, pero ahora mismo. A los 5.4. ¿Qué estamos estudiando? Mire bien. Pasaje de las escrituras, seleccionar la interpretación que mejor encaja dentro del contexto inmediato. Lógico. Ahora, estudiar el contexto inmediato. Estamos hablando de los versículos antes y después. ¿verdad? Entonces, son los versículos antes y después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el capítulo 16, versículo 15? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir entonces a comenzar desde el comienzo. En el versículo 8. Después 9, después 10, 11, 12. Léalo para que usted vea. ¿Hasta el qué, pastor? Comenzando desde el 8. Desde el 8. El 16, ¿no? 8. Sí. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ok. Sigue el 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros,
y se burlaban de él. Siga ahora. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vuestros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Oh, claro, entonces ahí entienden más. Entonces ahora se entiende mejor, ¿verdad? Sí. ¿Sobre qué está tratando? Sobre la avaricia que tenían Ya. los fariseos. ¿Me dio a entender? Pero entonces, aquí el padre no quiere que su hijo vaya a la universidad porque él piensa que eso es abominación. Jesús no está tratando de que tú no puedes ir a la universidad. Jesús está tratando de la avaricia de los fariseos, del amor a las riquezas. ¿Me entiendes? Ajá. Que ellos lo tenían por sublime en eso. Y delante de Dios eso es abominación. Entonces, sigamos leyendo para que usted vea. Que dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime. Delante de Dios es abominación. Aquel padre de familia pensaba que si la educación universitaria era valorada por los hombres, era aborrecida por Dios. Obviamente la salud de un hombre, la belleza, la naturaleza y muchas otras cosas pueden ser altamente valoradas por Dios y por los hombres. El padre de familia había desarrollado una actitud equivocada por haber utilizado técnicas erradas de interpretación. Si él hubiera examinado el texto anterior, se hubiese dado cuenta de que la declaración de que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Se refiere al amor al dinero. Vean los versículos 13 y 14. Jesús aún expresó que el ansia de riqueza es como otro amo que compite con Dios por la tentación del hombre. ¿Ves? Ya, Entonces, totalmente. diferente. Uf. ¿Qué hizo el padre de familia? ¿Qué hizo el padre? Con el versículo 15, ¿qué le hizo? Ya se equivocó totalmente, ¿no? Sí, pero ¿qué hizo? La regla del contexto. Ya de interpretación. La regla del contexto dice que un versículo aisladamente no puede significar lo que su contexto en realidad significa. Si es aislado, no puede significar lo que en realidad significa en el contexto porque está aislado. Entonces, ¿qué hizo el padre de familia? Aisló el versículo Aisló el versículo. 15. No leyó, no hizo uso del contexto inmediato de los versículos antes y después. Entonces, dice, no, esto de la universidad y todo eso, Dios lo tiene como abominación. Pero en realidad Dios no está tratando ese punto. Dios lo que está tratando es el amor, la avaricia, el dinero. Que le quita el lugar a Dios en el hombre y compite con Dios por el lugar que le pertenece a Dios en el hombre. Entonces lo ocupa, ¿qué? El amor al dinero. ¿Me entiendes? Mamón. Entonces, el Dios de la riqueza, el Dios de la avaricia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene un punto que aislar el versículo Exactamente. ya le dio un significado totalmente muy diferente. ¿Cuánta gente no está haciendo eso, hermano? ¿Cuánta gente no está aislando versículos de la Biblia y dándole su propia interpretación? Entonces, por eso uno tiene que estudiar estos métodos, estas leyes de interpretación para evitarse esos problemas. Amén. Para evitarse interpretar las escrituras a la manera nuestra. Por eso mucha gente dice, no, porque fulanito dice, no es lo que fulanito dice, es qué dice las escrituras. Ya, exactamente. ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué enseña la Biblia en realidad? ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo están usando las escrituras? ¿Cómo la están enseñando? ¿Qué método de interpretación están usando? ¿Lo están usando correctamente como debe ser? Porque mucha gente puede coger la Biblia y coger versículos y aislarlo de su contexto y inventar cualquier fantasía, inventar cualquier historia, inventar cualquier doctrina que parezca bíblica, pero no lo es. Ahora, ¿qué es lo que define el término? El contexto. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que da el significado del término? El contexto. ¿No? ¿Qué es lo que limita el término? El contexto. El contexto, ¿verdad? Entonces, si un versículo es aislado de su contexto, aislado, quiere decir que ya no está significando lo que en realidad el escritor, el autor original quiso decir, sino que la persona que lo aísla, Ya. lo saca de su entorno, entonces ya lo coge y puede maniobrarlo a su manera, a su antojo, o manipularlo y así introducir su propia doctrina, que eso es lo que mucha gente está haciendo hoy en día. ¿Me entiendes?
mucha gente está haciendo, y así manipulan, y así engañan. Por eso que yo digo, el grupito delincuencial que anda manipulando, engañando. Por ejemplo, este falso evangelio de la falsa prosperidad. Hermano, yo sé que Dios te puede bendecir, yo sé que Dios te puede abrir puertas, etcétera, todo eso, amén. Pero de la manera que se está llevando a cabo ese saqueo, esa malversación, esa destrucción, esa manipulación, intimidación, oye, por el grupito delincuencial. Por eso que mucha gente dice, no, porque él dice muchas cosas fuertes, no, pero es la realidad. Mira cómo está hoy en día el evangelio. Óyeme, es muy diferente y distinto al evangelio de Cristo, al evangelio que Cristo enseña y que Cristo llevó a cabo y que los apóstoles llevaron a cabo. Óyeme, Dios no cambia, su evangelio no puede cambiar porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es inmutable. Su evangelio tiene que ser el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Porque hoy en día se está predicando un evangelio muy diferente a lo que Cristo es. Muy diferente a lo que la esencia del evangelio de Jesucristo es. Entonces, vemos que se está predicando un falso evangelio. Vemos que hay apostasía. Pero el pueblo sigue durmiendo. Por como dice Oseas 4:6. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero el pueblo no va de lleno a las escrituras, no vuelve a la senda antigua. La senda antigua es volver a la palabra, no a métodos y a doctrina de hombre y a mandamientos de hombre y a ideas preconcebidas, sino a la palabra y a la verdadera interpretación de las escrituras. Vuelvo y repito, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en alemán, ni inglés, ni francés. La Biblia no fue escrita originalmente ni en latín. El latín mismo es una traducción. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: paleo hebreo, arameo antiguo y griego koiné. ¿Me doy a entender? Entonces, después viene el latín, que es una traducción de los idiomas originales. Entonces, la gente se equivoca. Entonces, ¿qué pasa? Que por no irnos al trasfondo original, al estudio, a la realidad bíblica, saber usar la hermenéutica, las leyes, los métodos, las reglas de interpretación, hacer buena exégesis, para evitar lo que malas interpretaciones. Oiga, dice la Biblia que si un hombre enseña las escrituras bien, es un hombre grande en el reino de los cielos. Pero si lo enseña mal, bueno, tiene serios problemas. Porque el que le quite le añade, ya tú sabes que el Señor quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Oiga, esto es algo serio. Por esto es que esto tiene que enseñarse tal como Jesucristo lo enseñó. ¿Me entiendes? Sin añadirle, quitarle, tal como Jesucristo lo enseñó. Pero viendo el evangelio de Jesucristo y Jesús en los evangelios y su forma y cómo era, y tú comparas el evangelio de Cristo con el evangelio que se está predicando ahora y la esencia del evangelio, tú ves que en realidad es un evangelio que se está predicando hoy mayormente, es un evangelio de engaño, de error, de confusión, de mentira, de falsedad, de manipulación, de intimidación, de saqueo, de malversación, toda clase diabólica. ¿Me entiendes? Es algo sucio, ¿me entiendes? Impuro y demoníaco. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que ser realista en esto. Por eso que uno tiene que ser tajante y radical. Aquí se está lidiando de vida eterna o muerte eterna. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que viendo todo eso, tenemos que aferrarnos más que nunca a las escrituras. Pero ahora tenemos que conocer las leyes, los métodos, las reglas de interpretación, la hermenéutica. Saberla usar, aplicarla para evitarnos llevar gente al infierno. Ay, Jesús. Ya. Sino guiarlo en el camino de la verdad, en el camino de la luz, en el camino de verdad, en el camino que es la verdad y la vida, que se llama Jesucristo. Entonces, un maestro puede ser un mensajero del infierno, un mensajero de oscuridad, un emisario de las tinieblas en cuanto a su doctrina y enseñanza, o puede ser un maestro de luz, de inspiración, de claridad, Amén. de preparación, de armonía, de bienestar espiritual.
de paz, de gozo. Un maestro puede hacer eso. Tanto un maestro o cada quien que tenga ministerio o que ha sido llamado, todo creyente. ¿Me doy a entender? Entonces, por esto es importante conocer las escrituras para evitar estos errores fatales. ¿Entiendes? Esta es la realidad que estamos viendo hoy. Estamos en los últimos tiempos. Y muchos están jugando la iglesita. Muchos cogen los púlpitos como si fueran superestrellas para orientar al pueblo y preparar al pueblo. Porque ese es el propósito de los ministerios. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La gloria es de Dios. Amén. Y la edificación del cuerpo de Cristo. Para la preparación para la obra del ministerio que el Señor le ha encomendado. Amén. Para preparar a los santos para el encuentro con Jesucristo. El arrebatamiento va a suceder. Hermano, ¿cómo es que miles de iglesias y miles de cristianos hoy rechazan el arrebatamiento? Y se inventan una teología fuera del contexto bíblico. Hasta dicen que no es bíblico. Que no es bíblico. Que el arrebatamiento no es bíblico. Y lo inventan y se inventan una teoría. Y la gente que no conoce Biblia a profundidad, que no conoce teología profunda, que no conoce las escrituras, se deja arrastrar. La pregunta es qué clase de hermenéutica están aplicando esa gente. ¿Qué clase de método de interpretación ellos están aplicando? ¿Y cómo lo están aplicando? El libro de Apocalipsis, ¿qué tan atacado ha sido? ¿Me entiendes? Entonces, viendo los tambores que se están resonando de tiempo final hoy en día, más que nunca, debemos de aferrarnos tenazmente a la buena interpretación y al buen mensaje de las Sagradas Escrituras. Porque estas palabras son vida. Estas palabras son vida, hermano. Vida. Y para la carne no da provecho. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no podemos sacar la Biblia fuera de su contexto. No podemos sacar los versículos fuera de su contexto. No podemos sacar la narración fuera de su contexto. Tenemos que ir en el flujo de la idea central, del pensamiento central, tejiendo el pensamiento como debe ser, en una sola línea, todo unido alrededor, todos los puntos alrededor unidos en armonía para poder interpretar las escrituras como debe ser. Siga. Amén. Nos quedamos en otro versículo. Ah, este sí es bueno. Otro versículo situado con frecuencia, pero muy rara vez entendido. En Filipenses 4:13, vámonos allá. Y a su nombre. Gloria. Filipenses 4:13. Otro versículo citado, hermano, no situado. Ay, no, Miguel, vamos, ayúdala, Miguel. Hermano, perdón, estoy un poquito hoy ahora como... Sí, no, tranquila. Soy muy lenta de pena. Tranquila, no ha pasado nada, que Otro aprendemos. versículo citado, no situado. Entonces dice así, otro versículo citado con frecuencia, pero muy rara vez entendido correctamente, es Filipenses 4:13. Oiga esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se acostumbra a citar este versículo como si fuera una garantía mágica de habilidades sobrehumanas. Wow. En realidad el contexto revela que su verdadero significado es: puedo soportar toda clase de circunstancias sin quejarme por Cristo que me fortalece. Lea el versículo 10 y del versículo 10 hasta el 13 para que usted vea. A ver. Pero lea de 10 hasta el 13. Hasta el 13. El Sí. 4, ¿no? Sí. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Oyó eso? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo aprendió.
a pasar por situaciones difíciles, buenas y malas. Entonces, mucha gente coge como este versículo como que Ok. ya, como algo mágico. No. No, pues yo creo nada más el versículo 13, nada más, yo no miro lo otro. Ahora sigue leyendo para que usted vea el versículo 12. Es lo que pasa. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Ahora viene el cuchillo en el cuello. Oiga qué dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, pero ¿en qué todo, Marte? Exactamente. ¿En qué todo? En las pruebas y en las... En la necesidad, en la lucha, en la prueba, en las tentaciones, todo lo que el diablo levanta, por todo lo que vaya aconteciendo en mi vida, Cristo mi fortaleza. Pero no está hablando de una fórmula mágica. Eso. No. Y para comprar un carro, Cristo. Ese carro es mío, lo declaro. Espérate un Así momento. estaba oyendo el otro día. Así no trabaja. Ya. Y voy a comprar un carro, Cristo me fortalece. ¿Cómo tú vas a declarar que un carro ajeno es tuyo? No, pues yo voy a decir que el vehículo de Marco es mío. Y dime, ¿eso es de él? No, pero quiere decir la gente nuevo. La gente que lo usan para dar más eso. Entonces, cuando aislamos ese versículo de su contexto, de su entorno, Ya. y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que está con ese versículo. Dame ahí que se para. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, ese todo, ¿a qué se refiere? Toda clase de pruebas, De lucha, de toda prueba. clase de circunstancias, Necesidades. toda clase de necesidades, toda clase de tentaciones, toda clase de complicaciones, toda clase... No está hablando de una fórmula mágica o de positivismo Ya, exacto. o de superfe Metafísica. o metafísica Ya, estamos- o poderes transensoriales o ciencia cristiana. De eso no está hablando. Suéñalo, visualízalo, créelo, apodérate, oye, esta frase, empodérate. ¿Y eso qué es ciencia cristiana? ¿Eso qué es? ¿O Eso metafísica? va en la misma línea, todo eso. Sí, no. Empodérate. Y tú has escuchado a los predicadores decir eso mucho. sí, sí. Empodérate. Vamos a conquistar. Wow. Fuerte, ¿sí? Los que predican el reino ahora Ya. tienen mayormente ese alineamiento. Ok. El Kingdom Now, que ellos creen que es la iglesia que va a plantar el reino. Ok. Y después que la iglesia planta el reino, entonces Cristo viene. Mira que, pero ven acá, es el rey que planta el reino, no la iglesia. Ok. ¿Me doy a entender? Entonces, uno tiene que tener cuidado con estas cosas, mi gente. Uy, sí. Y ahora vámonos a Corintios. Primero los Corintios capítulo 2 versículo 9. Primero los Corintios capítulo 2 versículo 9. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 9. Observe. Aquí dice bien claro. Amén. En el inciso 6 dice. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lea este versículo en su contexto inmediato y preste mucha atención al versículo 10. Luego encierra en un círculo la letra que antecede a la mejor respuesta. En esta ocasión, Pablo se está refiriendo a La maravilla del mensaje inspirado de la Biblia. Las maravillas. sí, pero ahora tenemos que entender que Dios, el Señor Jesucristo, fue a preparar cosas, a preparar todo para nosotros. Orar y todo allá arriba. Cosas que no han llegado a nuestro pensamiento. Ok. Eso ¿Me entiendes? significa. Pero la entendemos a través del conocimiento del maravilloso mensaje inspirado de la palabra de Dios. Gracias a Dios. ¿Me doy a entender? Pero no todavía no han podido ver nada de eso. ¿Me doy a entender? Entonces, a través del mensaje, a través de las escrituras, es que nosotros Ya. nos damos a entender entendemos eso. Entonces, No lo perdón, creemos, pastor, eso es ok. lo que significa entonces que
Ya, sí, ya. Lo creemos. Moradas, Sí, más de lo que por nosotros- medio del mensaje de la palabra, Ok. a través de la investigación rigurosa, sistemáticamente, consecuentemente y diligentemente, podemos llegar a una comprensión de que el Señor fue a preparar todo para nosotros, tal como Él lo dijo. Entonces esas son las cosas que el Señor está preparando, ha preparado para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que entender claramente? A través del mensaje. Pero algunos se quedan solamente en lo superficial. Ahora, tenemos el flujo de ideas, Ideas. ¿verdad? El flujo de ideas o el pensamiento, el pasaje dentro de su contexto más Más amplio. amplio. Ahora, el pasaje dentro de su contexto más amplio. Ponga atención aquí que esto es muy importante. El pasaje dentro de su contexto más amplio. Ya sabemos sobre el contexto inmediato, ¿verdad? Ya. Ahora Sí, vamos pues. a estudiar el pasaje dentro de su contexto más amplio. Contexto inmediato, antes y después. Ya. Antes y después. Son los versículos que están antes y Antes y después. después. Vuelvo y repito, la ley del contexto dice que un versículo aislado no puede significar lo que en realidad dice en su contexto. Aisladamente no lo puede significar. No puede significar el verdadero significado que en realidad en su contexto le dieron. Porque está aislado. No. Y cuando está aislado, le dan un significado totalmente diferente. Por eso aquí hay un problema serio. Tenemos el problema de que la mujer no puede ser pastora, ¿no? Y hacen una ingeniosidad de, no, porque es el diseño de Dios y se lo inventa. Ok. No, hermano, eso es el diseño de Dios. No, lo que me están mirando por ahí, la mujer puede ser pastora. De que algunos bautistas han enseñado esta doctrina de que la mujer no puede predicar, de que la mujer no puede enseñar. No, porque cogen versículos de la Biblia aislados, fuera de todo el contexto, tanto histórico, cultural, tanto lingüístico, todo lo sacan fuera de su contexto. Entonces formulan totalmente una idea preconcebida. No entiende cuál es la problemática que se estaba dando ahí en Timoteo. No entiende cuál era la problemática que se estaba dando ahí en 1 Corintios, capítulo 14. Lo puede leer acerca de los dones espirituales, el contexto a que se está refiriendo. No, ellos lo cogen así a simple vista. ¿Me entiendes? Entonces, ahí viene y se formulan toda una teoría y una formulación de idea preconcebida donde la mujer no puede ser pastora, donde la mujer no se puede poner un pantalón, donde la mujer no se puede poner unos aretes, donde la mujer no se puede arreglar, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cogen todos esos textos aislados fuera de su contexto, fuera totalmente, no estudian ni el contexto, el contexto inmediato, no estudian el contexto histórico, no estudian el contexto gramatical, no estudian el contexto del libro, no estudian el contexto bíblico, no estudian el contexto literario, no estudian nada de eso. Entonces lo cogen así a simple vista y formulan una idea preconcebida, y eso es peligroso. No porque el concilio puede decir lo que diga, que dice la Biblia, que enseña la Biblia verdaderamente. Porque vuelvo y repito, usan la Biblia como el padre, que no vaya a la universidad. Ya, Otros dicen, como dice Juan, primera de Juan, dice que, oiga esto, la unción que está en vosotros, ellos dicen que no necesitan que lo enseñen, porque la unción está en ellos. Oiga esto, primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Amén. 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 Mante, ¿cómo va eso por ahí? Los hermanos no están cerca ahí. Sí. Wow, nos abandonaron, pero Dios le bendiga. No, vean cómo se... Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26-27, dice así. Oiga, os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Oiga esto. ¿Cuál es? Capítulo 2, versículo 26-27 de Primera de Juan. Ahora, observa esto. Hay algunos que han dicho, yo no necesito que nadie me enseñe porque yo tengo el Espíritu Santo. No analizan el contexto de la problemática que se estaba dando allí. Wow, okay. Ahora, si es así como ellos dicen, entonces, ¿por qué en el capítulo 4 de Efesios, versículo 10, 11 y 12, allí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con los ministerios entonces? Ya. Entonces, porque si la unción está en ellos, sí, porque la unción también está en el maestro, tiene un llamado, tiene un ministerio, el Señor lo ungió para predicar y enseñar, sí. Pero no, algunos, no, yo tengo la unción, yo no necesito que nadie me enseñe. Mentira del diablo, usted está engañado. Está usando la Biblia fuera de su contexto. Porque no analizan el problema que se estaba dando ahí en los hermanos que Juan le escribe. Porque no analizan el contexto histórico y cultural. Porque no analizan a quién se le escribió. Porque no analizan cuál era la problemática que tenían. De qué índole era la problemática. ¿Era doctrinal? ¿Era espiritual? ¿Era de persecución? ¿Por qué no lo estudian? ¿Por qué no lo analizan? Entonces el problema es que cogen la Biblia así a simple vista, como Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer ropa de mujer, ni el hombre ropa de... No vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Porque cualquiera que tú haces, abominación es a Jehová, cualquiera que tú haces. Lo arrancan de su contexto y lo dicen así. Pero cuando tú agarras el capítulo 22 de Deuteronomio, 22 de Deuteronomio, allá hay muchas leyes. Allá hay muchas leyes. Ellos usaban un vestido parecía igual, pero algo lo entendía los varones. Sí, no, pero ahí hay muchas leyes. ¿Por qué nada más se coge ese versículo? No, ahora viene el punto. ¿Por qué se coge solamente esas leyes? Ni siquiera leen el capítulo completo. No, ¿por qué nada más cogen esa ley? Ya. Porque si se coge esa ley nada más, entonces tú estás violando porque tú tienes que coger todo lo que dice ahí, todo y que es el capítulo. Tú tienes que ponerte un manto con borde, con campanilla al lado. Okay. ¿Me entiendes? Y muchas otras más leyes. Es que Que es para Israel. Ahora, espérate, y también para lo que estaba pasando cuando ellos estaban en el pueblo de Israel. Y la división que había que haber entre hombre y mujer y la posición. Pero no está hablando que la mujer no se puede poner un pantalón. Depende de cómo la mujer se lo pone. ni siquiera habla de pantalón, no habla de pantalón. Ni siquiera de pantalón. No. Pero lo cogen y dicen que la mujer no se puede poner un pantalón. ¿Me entiendes? Que el pantalón es pecado. Y decontextualizan totalmente el contexto bíblico o el versículo, lo aíslan y forman una idea preconcebida. Otros cogen a Isaías 3, versículo 16 hasta el 26, que la campanilla, que los aretes. Después entonces se contradice porque cuando vamos a Ezequiel, capítulo 13 o 9, entonces ¿quién fue que vistió a Israel? Esas mujeres usaban prenda. Eso es lo que yo digo. Usaban aretes. Usaban aretes aquí en la nariz. Entonces, cuando vemos a Ezequiel, capítulo 16, versículo 9 hasta el 13, entonces se cae totalmente esa teoría. 16, versículo 9 hasta el 13, ahí se cae totalmente esa teoría. Porque el Señor mismo fue que vistió a Israel. El Señor mismo es que está describiendo cómo él bendijo a Israel. Pero es un dogma tan fuerte, hermano, tan fuerte. Eso se ha convertido en una fortaleza en concilio, en iglesias. Ahora, cuidado con esto. No podemos caer en el libertinaje. Porque hay otras iglesias donde la mujer casi va, hermano, desnuda. Eso es del diablo. Que parece un prostíbulo. Que parece un prostíbulo. Donde en vez de adorar a Dios, se está adorando a la carne. ¿Me entiendes? Entonces no podemos llegar así. Usted no puede ir como batichica a la iglesia. Usted no puede estar enseñando sus partes íntimas con pantalones apretados y falda apretada. La pregunta es cómo usted se está poniendo el pantalón o la falda. Tiene que saberse vestir tanto con falda como pantalón. ¿Me entiendes? Para toda ocasión hay una clase de vestimenta. ¿Me doy a entender? Y para la iglesia, usted viene a vestirse moderadamente como debe ser. Pero hermano, pero también hay parte también de los hombres también que tienen que saber cómo vestirse también. No, pero estoy hablando oye, aló, estoy hablando estoy hablando de los hombres y a las mujeres. Porque aquí, estoy hablando de los hombres y a las mujeres. Los hombres tanto como mujeres deben vestirse, porque ahora, hermano, se está adorando el culto a lo desnudo. Se está adorando lo desnudo. Es de verdad. Hoy en día es algo sucio. Ya la gente no tiene pudor por su propio cuerpo. Es un espíritu del diablo, ¿sabía? Es un espíritu satánico. Pero también tenemos que entender que no nos podemos ir a los extremos, que eso es malo. Porque han sacado la Biblia fuera de su contexto. Ya se han formado una idea preconcebida y han enseñado toda clase de cosas que la Biblia no apoya, aunque están usando la Biblia. Por eso digo, ¿de qué manera la están usando? ¿Cómo la están interpretando? ¿Cómo la están enseñando? Que ahí es que viene el problema. ¿Me entiendes? Porque, vuelvo y repito, lo he enseñado varias veces.
La Biblia es su propio intérprete. Amén. Entonces, una de la primera regla que tenemos que aprender es que la Biblia es su propio intérprete. ¿La Biblia es su propio qué? Intérprete. Intérprete. Entonces vamos ya a la Biblia, a estudiar la Biblia desde el punto de vista de la Biblia, no desde el punto de vista nuestro, usando las reglas de interpretación para evitarnos los problemas que hoy en día tenemos. Falsa doctrina, falso concepto, idea preconcebida. Tenemos un grupo que son los liberales a rajatabla. Otro grupo tenemos que son los religiosos a rajatabla. Tenemos lo de el evangelio de la prosperidad a rajatabla. Tenemos lo del evangelio del positivismo. Tenemos el evangelio de la falsa prosperidad. Tenemos el evangelio de la ciencia cristiana. Tenemos tanta cosa diabólica que se nos ha metido dentro de las iglesias. ¿Pero por qué? ¿De qué manera están interpretando las escrituras? ¿De qué manera la están enseñando? ¿De qué manera la están exponiendo? ¿Qué clase de método de interpretación están usando? ¿Están aplicando verdaderamente los métodos correctamente, la interpretación bíblica, la hermenéutica? ¿La están aplicando correctamente los métodos, las leyes? ¿La están aplicando correctamente? ¿Están haciendo concienzudamente y responsablemente una exégesis? ¿Están exponiendo las escrituras responsablemente? ¿Están asumiendo su responsabilidad como maestro, como pastor, como líder para enseñar las escrituras como debe ser? Esto es algo muy serio. Lo que pasa, varón, que mucho... Hable con fuerza, hermano, que nos están escuchando. Que Dios bendiga a los que nos están escuchando. Pastor, Ezequiel 19. 16, versículo 9 hasta el 13. Y usted tiene también, para que lo compare, para que usted vea la locura que hacen con Isaías capítulo 3. Es que el ser humano de por sí es malo. Isaías capítulo 3, versículo 16 hasta el 26. Ahí usted va a comparar que la problemática es que no se estudia el contexto histórico ni cultural, ni la forma de vestimenta. ¿Me debe entender? Entonces, Isaías 3, versículo 16 hasta el 26. Y después tenemos Ezequiel capítulo 16, versículo 9 hasta el 13. Entonces, allí hay un choque. Entonces no podemos, la Biblia no se contradice. Cuando usted ve que se está, por eso es que vuelvo y repito, para que una doctrina sea doctrina, tiene que estar apoyada en todo el contexto bíblico. Si no, no puede ser doctrina. ¿Me entiendes? Entonces vuelvo y repito, no podemos caer en los extremos. Todos los extremos son malos. Si usted viene a la iglesia, usted tiene que saberse vestir como debe ser. Si se va a poner una falda, tiene que sabérsela poner. Si se va a poner un pantalón, tiene que saberse cubrir y ponérselo bien. Porque también depende de la intención con que usted se lo pone. Si se va a arreglar, tiene que arreglarse moderadamente como debe ser. Óigame bien, todos los casos extremos son malos. ¿Me doy a entender? Y la Biblia habla muy claro. Entonces, tenemos que ser consecuentes con esto. Ya, No podemos caer en los extremos. Y eso es peligroso. ya. Entonces, Felicidades. mucha gente quizás me han dicho, no, porque él es liberal. Yo no soy liberal. Ya. Si yo estoy mal bíblicamente, que por favor vengan y me corrijan, que les voy a agradecer. Pero por las escrituras. Entonces, varón, es que ¿Me entiendes? Porque es que yo soy claro en esto. Pero la Biblia me enseña a mí que el problema que aquí hay es que no han estudiado lo contexto histórico-cultural a profundidad. El contexto inmediato, el contexto remoto, el contexto lingüístico. Por ejemplo, la palabra del contexto, cómo se usa los dos versículos en Mateo 40 y 41. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿En qué contexto está? ¿Me entiendes? Vemos que hay una triple dimensión allí. Mucha gente no sabe esto. Y ya, pero ¿de dónde sacó este hombre esta cosa? Hermano, mira, que la persona de que estamos aquí congregados, uno tiene que vestir más o menos como viste aquí, también vestir afuera. Porque a veces hay ¿no? que visten con sus pantalones, Alberto aquí, tú ves afuera, entonces la ven la gente de la calle y dice que son... Está moderno el hombre. Mira, lo que pasa es que hay, por ejemplo, usted tiene que definir. oiga, bueno y repito, si usted va al trabajo, yo
Yo trabajo. Sí, pero más moderna, Mi porque trabajo, lo- yo no puedo ir con saco y corbata. Lo quitaron ya- lo ¿Ya me quitaron- entiendes a qué me refiero? pero quitaron ya en cuenta Soy cuando pintor. pican roto, sí, Yo no puedo ir con saco y corbata. No me la Lógico. pienso ¿Me entiendes? yo, pienso Entonces, que- Será- yo no puedo ir con zapatos. Eso es mundano. Aló, me pegan hasta una multa. Yo tengo que ir con zapatos de trabajo. Claro, lógico. ¿Me entiendes? Entonces yo no puedo ir con saco y corbata. Entonces, uno tiene que saber la ocasión hacia dónde uno se dirige. Ahora, usted viene para la iglesia, usted tiene que vestir bien. Usted va para afuera, una ocasión usted tiene que vestir moderadamente como debe ser. Como el que ya no te puede No. andar con pantalón roto, ese pantalón de su ¿Me entiendes? Ahora, usted tiene que andar, usted tiene que andar moderadamente. Ahora también usted no sabe la condición de la persona, si no hay, y si no hay. que son modas, no de que pueden entiendes? sino que lo usan de Esos son moda. los pantalones más caros, varón. No, ¿me entiendes? Más caro, La más moda caro, ahora los más pantalones cara. ¿Me entiendes? son así Porque por moda. ahora, el cristiano no vive de moda. El cristiano vive, oiga bien. Por la palabra. Ahora, si usted puede comprarse buena ropa, no hay ningún problema. No, pero don Carlos. Ahora, si usted tiene para comprarse buena ropa, para vestir bien, hágalo. ¿Por Ok. qué no? Yo soy un poco... No, ¿por qué no? Si usted puede. Porque es que, hermano, si Dios le ha permitido, ¿Verdad, no? amén, ¿por qué no? Es verdad. Si usted puede tener un buen carro, ¿por qué no? Pero yo me estoy hablando de todos esos extremos son malos. Ok. ¿Me entiendes? Y hay que ser balanceado en esto, evitar los extremos. Ya. El fanatismo, porque hay otro problema es que la doctrina, la idea preconcebida y doctrina de hombre te llevan a ti un fanatismo religioso que te llevan a rechazar la verdad bíblica. Que aunque el Espíritu Santo te la diga, te la revele, te diga, tú te resistes. No, porque a mí me enseñaron así. Hermano, sea flexible con usted mismo. ¿Me entiendes? En un fanatismo religioso. Que se ciegan totalmente, que no están dispuestos a aceptar bajo ninguna circunstancia la verdadera luz del Espíritu Santo, porque ya le enseñaron así. Y algunos saben la verdad, pero tienen miedo porque están atados a cierto concilio, o están atados a cierta denominación, o están atados a cierta alineamiento teológico, porque tienen miedo a cambiar. Entonces le temen más a los hombres que a Dios. Entonces, sigamos aquí. Pasaje dentro de su contexto más amplio. Leo flujo de ideas primero, ¿no, Sí, pastor? un flujo de ideas. Forma en que pensamientos pequeños se combinan para formar un pensamiento más grande. Entonces eso es flujo de ideas, ¿eh? Ya. Hasta ahora hemos estado mirando un solo pensamiento expresado en su contexto inmediato. Ampliemos nuestro enfoque e incluyamos el flujo de ideas de una sección de un libro o de una epístola. Este puede incluir un capítulo completo o tal vez se extienda más allá de las divisiones en capítulos para incluir varios. Ahora debemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo encajan los versículos que estoy estudiando dentro del flujo de ideas del contexto más amplio? ¿Cómo encaja todo ese flujo de ideas, En un contexto más todos esos amplio. versículos, en un contexto más que Amplio. más amplio? ¿Cómo encaja, cómo concuerda todo? Muy importante esto. Vamos a ver. Tenga en mente que la división de la Biblia en capítulos, así como en los versículos, es una innovación de que no pueden convertirse en límites automáticos cuando usted está determinando los límites de un pensamiento más amplio. Por ejemplo, la división en capítulos entre Efesios 5 y 6 hubiera estado mucho mejor colocada al final de 6-9. Por lo tanto, el estudiante debe aprender a estudiar el contexto más amplio de un pasaje y procurar así captar en su totalidad del flujo de ideas. Para determinar el contexto más amplio de un pasaje, el intérprete debe seguir los dos pasos siguientes. Primero, buscar detalles claves que enlacen las ideas. Oye, buscar detalles clave que enlacen las ideas. Y para que se enlacen las ideas necesitamos palabra ¿qué? Claro, ¿Palabra qué? clave. Claves y... Que enlacen Enlace. las ideas. Entonces, ¿qué palabra puede enlazar ideas? La estudiamos. Las conectivas, Las ¿no? conectivas. Ya. ¿Me entiendes? Por ejemplo, transición. Y fui a tal Exactamente. sitio, allí vi. Exactamente. Ya. Así. Sin embargo, le estoy dando énfasis. Ni aún estoy comparando. Entonces, tenemos que ser sabios en esto. Segundo, hacer que el pasaje encaje dentro de su contexto más amplio. ¿Cómo el pasaje encaja dentro de su contexto más amplio?
¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a hacer un ejercicio en Mateo 10. Mateo 10. 10, 19. 10 hasta el 20. Mateo 10. 10. Vamos a comenzar desde el 1 hasta en realidad el 33 es. 1 hasta el 33. Sí, vamos allá. Amén. Mateo 10, 1, ¿no? Sí. Hasta el 3. Ahora vamos a ir por partes. Del versículo 1 hasta el versículo 4, yo voy a ir desglosándole poco a poco y dándole a usted más o menos para que usted entienda, explicaciones para que usted entienda sobre qué trata. Y usted verá cómo todo, buscar detalles que enlacen las ideas, cómo todo se enlaza. Y vamos a hacer que el contexto, que el pasaje encaje dentro de su contexto. Sigamos. ¿Okay? A través de tener el tema central. Observe esto. Sigamos. Mateo 1, ¿no? Sí, 1 hasta el 10. Hasta el 33. No, 10, Mateo 10. perdón. Capítulo 10. 10, 1, ya. 10, 1 Hasta el hasta 33. hasta el 33. Pero vamos a comenzar del versículo 1 hasta el 4. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Los nombres. Los nombres, hoy estoy. Los No, nombres. pero alguien tiene que ayudar a Marte. Miguel, prepárense. No, prepárense. yo le hago, pastor. Sí, sí, sí. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué usted ve en esos 4 versículos? Ahí Dios le dio autoridad. Elección. Sí. Elección de los dos. Ahí el Señor lo elecciona. Los escoge. Tome la idea. Dios escogió ahí. El Señor Jesucristo escogió, ¿verdad? Entonces Él lo escoge. Elección. Ahora del 5 hasta el 15. Observe esto. Vaya, ya tiene la idea de elección. Ya. Ok, ahora del 5 hasta el 15. Vamos ya. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Cate la idea. ¿Qué le dio? Instrucciones. ¿Qué le dio? Instrucciones. Diciendo.